Hola, buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí, ahora sí. Sí, que estoy desde el teléfono y no había descargado la aplicación. No, está bien. No, y aparte que es complicado porque tenés que como volver y agotar un botoncito para hablar. Sí, Sí, y sí. tuve que ingresar el ID de la reunión y todo. Bueno, para algo funciona la idea, po. Claro. Ahí tenemos a Macarena que se unió con nosotros. Qué bien. Hola, hola, Macarena. Hola, profe. Hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Me anduve medio resfriando, así que a lo mejor nos asustan si me pega un estornudo de repente. Ah, ya. ¿Ya? Así que Ya. bien, bien. Hoy día vamos a hacer la sesión final del curso, ¿ya? ¿Ya? Profe, ¿está Eh, grabando la clase? y se está grabando en este momento. Ya, gracias. Sí, sí, me aseguré y estamos grabando, porque si no, la otra vez también, normal que me dijiste, Nicolás, la había como detenido, pero ahora se está grabando. Eh, en cuanto a los contenidos que hemos visto, nosotros tenemos 4 presentaciones que han estado recorriendo todo el contenido del curso, ¿ya? Hoy día vamos a finalizar con la presentación número 5 que tiene que ver con la realización de la actividad. Vamos a revisar casos particulares, casos prácticos, al finalizar el módulo, y veremos un pequeño extracto de una reunión que estábamos preparando para auditoría. Y salieron temas súper interesantes para comentar, así que igual conversé con ellos ex antes para verlo. Yo había prometido que íbamos a tener un extracto, unos 5 minutitos de una auditoría, pero lamentablemente no la tuvimos. Toda esa auditoría se tuvo que correr para el martes, porque el lunes es feriado, salimos con un feriado de última hora, así que tuvimos que reprogramar algunas cosas, así que importante, la actividad va a durar una hora 15 minutos hoy día, están todas las clases grabadas y voy a enviarles posteriormente a la actividad la grabación de esta clase y además el instrumento que vamos a aplicar para poder aprobar el curso, ¿ya? Así que vamos a partir. Ustedes en este momento lo estoy compartiendo el último módulo, el módulo 5 de realización de auditoría ISO 19001-2011, del año 2018. Bueno, vemos que cada capítulo cuenta con sus generalidades, con el inicio, pero como hemos conversado en la última actividad, muchas veces nos encontramos con que la norma tiene definiciones muy extensas, muy valóricas, muy adjetiva, esa adjetivación, ¿ya? Nosotros la transformamos en los documentos, esos adjetivos, sustantivos de la norma, toman cuerpo en nuestros documentos. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos en auditoría? Vemos los documentos y vemos después, posteriormente, si toman cuerpo con respecto a la norma, ¿ya? Inicio de la auditoría. Bueno, se dice que el responsable de la auditoría, como he dicho anteriormente, es que la guía, que la inicia y da la partida con ciertas consideraciones para el contacto, ¿ya? Primero, confirmar los canales de comunicación con los representantes del auditado. Eh, Súper importante, en este momento nos estamos encontrando con situaciones bien particulares de conexión, ¿ya? Y también de no presencialidad obligatoria. Primera situación, el canal de comunicación, por lo general, en estos casos, va a ser una videollamada no presencial. A diferencia, por ejemplo, de esta clase está grabada para que sea posteriormente revisada, ya que no tenemos conflictos de interés en esta clase, ¿ya? Por lo tanto, no hay problema. Pero en el caso de los auditados sí es problemático, porque
De hecho, yo tengo que hacer una auditoría mañana en la Universidad de Silva Enrique, y ya, por ejemplo, como mandé el enlace en Meet, o sea, mandé el enlace en Zoom, y no quisieron. No, Zoom no. Y luego mandé en Meet, y ahí dijeron que sí. Ahora, yo entendí por qué, porque Meet no graba. La cuenta Meet básica, que está asociada a tu cuenta de correo Gmail, no graba. Así que por eso la gente prefiere, por algunos casos, prefiere transmitir la información por allí, y también le damos la garantía de que si va de nuestra cuenta personal no se puede grabar esa conversación, ¿ya? Temas así de chiquititos pueden ser importantes. Confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría. Cuando confirmamos la autoridad para llevar a cabo la auditoría, nos estamos refiriendo a que cuando planificamos la auditoría y yo quiero conversar con alguien de algún departamento, me tengo que acercar primero a su jefe, a su responsable, para que esté en conocimiento del alcance y todas las consideraciones de la auditoría, y también se baje y disminuye un poco cosas tensionales que se dan en estos casos, donde muchas veces los empleados consideran que las auditorías son evaluaciones de personal. En tercera instancia, el punto C dice proporcionar información pertinente sobre los objetivos de la auditoría. En este caso, por ejemplo, sería siempre verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Ese es siempre el objetivo nuestro, ¿ya? Verificar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, el alcance, dijéramos, si va a ser a todos los procesos, va a ser a un producto, va a ser a un departamento, ¿ya? Los criterios, como hemos dicho anteriormente, los criterios son los documentos, registros o elementos contra los cuales contrastamos la evidencia y vemos que la evidencia cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos. En estos casos, por ejemplo, los criterios pueden ser documentos como políticas, reglamentos, procedimientos, protocolos, instructivos, ¿ya? Esos son criterios, ¿ya? Puede ser también, por ejemplo, la información personal, ya, a la cual se tiene acceso, porque es muy importante. Muchas veces se nos va a pedir poder en estas videollamadas, en caso no presencial, mostrar nuestros archivos, mostrar nuestra presencialidad, ¿ya? También se conversa antes. Luego dice los métodos y la composición del equipo auditor, incluyendo los expertos técnicos. Como habíamos dicho anteriormente, un experto técnico es quien puede acompañar a un auditor para hacer o para acercar un juicio de cumplimiento o no cumplimiento de un requisito cuando tú tengas un tema, tengas una brecha, una debilidad de una competencia tal. Como les comentaba en la anterior clase, tú como auditor ISO 9001 te puedes desempeñar en diferentes industrias manejando muy bien la norma, ¿ya? Con eso también generas también un alto conocimiento de gobernabilidad, porque la norma, ¿qué es lo que hace? Te lo cruza con requisitos legales, te lo cruza con buenas prácticas y vas sistematizando alrededor muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de la composición del equipo auditor, los métodos, el experto, estamos hablando primero, ¿quiénes van a auditar? ¿A quiénes? ¿Conflictos de interés? No hay. Despejado el problema. 2. Los expertos técnicos. ¿Cuál es el alcance del tema? Porque también muchas veces genera confusión el alcance de los expertos técnicos. Una vez un experto técnico planteó una situación como que era una no conformidad en una auditoría. Él estaba acompañando a un auditor 9001 que estaba en proceso de certificación. El problema está que el experto técnico no hace hallazgos, hace consulta, prueba, pregunta, y establece a través de un diálogo con el auditor si el juicio profesional. El auditor decodifica si este juicio profesional habla de incumplimiento de requisitos o solamente es un gusto por un método mejor o un procedimiento mejor. Ojo con eso. Ojo con eso. Muchas veces podemos estar en cumplimiento y el experto técnico nos puede decir existe una mejor buena práctica, existe otra tecnología, pero eso es otro tema. Tiene que cumplir los requisitos. El punto D dice solicitar acceso a la información pertinente con propósitos de planificación, incluyendo información sobre los riesgos y oportunidades que la organización ha identificado
y la manera en que se abordan. Siempre se solicita previamente la auditoría, los documentos del sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Ya con eso, por ejemplo, como auditor, tú viendo, por ejemplo, el manual de calidad, tú conoces los procesos de la empresa, conoces los objetivos de la empresa, conoces la política, conoces sus procesos de transformación, cómo crean valor, porque eso es lo que también sistematizan esos manuales, ¿ya? Y tú te empiezas a dar una idea de quién es que está al frente tuyo. Porque también cuando hablamos de una empresa, hablamos de una abstracción, es una idea abstracta. Yo le decía en la primera clase que unas cosas que me había ayudado la ISO era a que me ayudó en cierto sentido a crear cajas, dispositivos mentales, abstracciones que permitían, por ejemplo, determinar determinado comportamiento o determinado proceso. Eso, integrado a la visión de sistema, me podía ayudar a ver una empresa en su totalidad. Luego, con eso también te permite ver entornos y vas subiendo, ¿ya? Pero para eso necesitas un nivel de detalle suficiente para ejecutar, pero también que no impida y que no entorpezca el trabajo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de planificación, es solamente para términos de establecer si la extensión de la documentación requiere 1 hora de auditoría, 1 hora y media de auditoría, eso solamente, ¿ya? Como verán, por lo general las entrevistas de auditoría no duran más de 30 minutos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos incluyendo la información sobre los riesgos de oportunidades, los que mostrábamos en algún momento cuando les mostré un mapa de riesgo. Y en el mapa de riesgo veíamos, por ejemplo, el efecto de la cuarentena y cómo la cuarentena afectaba la operación de una organización. Desde, por ejemplo, que estuviese en fase 1, una empresa esencial y una empresa no esencial, ¿ya? Eso es también importante también para poder planificar el alcance. En esa situación, por ejemplo, cuando los preparamos con los mapas de riesgo, también podemos ver de que existen los mapas de riesgo, requisitos legales que son muy mandatorios. Cualquier organización, la ISO dice, perdón, me estaba adelantando muy rápido, la ISO dice de que se tienen que cumplir los requisitos legales, ese es el compromiso, requisitos legales. Y los requisitos legales de una organización, de una empresa, son desde organización, composición, gobernabilidad, los impuestos, ¿ya? Y las responsabilidades sociales y civiles, ¿con quiénes? Con sus proveedores, deuda, ya dijéramos, intercambio, compra, facturaciones, guía de despacho, guía de crédito, eso, y la relación con los trabajadores. La relación con los trabajadores, en muchos casos tenemos ejemplo importante a revisar dentro de lo que está el cumplimiento. No, ahora sí, ver un grado de madurez, por ejemplo. Decreto Supremo 40, ¿qué te indica reglamento de seguridad? Ver si está actualizado el reglamento de seguridad con la última ley que podría ser la ley de acoso sexual. ¿Ya? La ley de acoso sexual establece que tienen que ver todos los procedimientos y las formas de trabajo, cómo va a proceder una organización en estos eventos, en su reglamento. Listo. Ahí tienes un tema de reglamento. Quizás ahí tú puedes determinar el grado de madurez de la organización con la cual estás hablando, porque muchas veces tú vas a ver estos documentos como muy simples, ¿ya? Y por lo general estos documentos cuando son muy simples, que son copiar y pegar de un asesor que anda haciendo una peguita y entrega un pequeño aporte en cada lugar donde está, ¿cachai? Cuando tú ves un reglamento con mucho mayor grado de madurez, ves entonces una relación con los trabajadores, ¿ya? Son cosas que uno puede percibir al ver elementos. Entonces, cuando tú tienes riesgos y oportunidades, estos son los riesgos y oportunidades que nosotros vemos en la matriz, que se han identificado. Entonces, ¿qué significa que se han identificado? Que tienen formas de mitigación. Vimos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, un plan de continuidad operacional. Ese plan de continuidad operacional también tiene que estar en este momento legalmente sustentado en el cumplimiento de la ley 21.234, que tienen que ver con los protocolos COVID. ¿Ya? En esos casos, por ejemplo, las organizaciones con cierto grado de tamaño deberían tener, por ejemplo, protocolo general COVID, un protocolo de control y seguimiento de contactos o de personas con síntomas,
Y, por ejemplo, un protocolo en lo que es el uso compartido de vehículos de la empresa. Esos son tres protocolos que deben existir. Fíjense. E inmediatamente, ¿qué es lo que podemos decir? Antes de partir la auditoría, digamos, ¿saben qué, muchachos? No perdamos tiempo ni hora en estos requisitos legales, así que preséntemelo ex ante. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos también? Con eso nos preparamos también y entendemos el grado de madurez de la organización con la cual estamos conversando. Luego dice en el punto E, determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables, lo que estábamos conversando, y otros requisitos pertinentes para las actividades, procesos, productos y servicios del auditado. Confirmar lo acordado con el auditado respecto al grado de difusión y al tratamiento de la información confidencial. Súper importante en estos casos. Como decíamos, información confidencial significa también cultura punitiva, ¿ya? Y muchas veces la información o la conversación cotidiana de auditoría está a niveles profesionales suficientes o de camaradería suficiente que no transgreden, por ejemplo, el tema de información confidencial, porque no se considera confidencial, ¿ya? ¿Qué puede ser confidencial? ¿Ya? No cualquier cosa es confidencial. Que cosas se signifiquen como confidenciales al ridículo es otra cosa. Es otra cosa. Pero hablemos, por ejemplo, en términos de información confidencial, la ley de tratamiento de los datos personales. Súper importante. Por ejemplo, si estamos auditando una organización que tiene datos personales, listo. Wow. Oiga, usted le voy a pasar, usted va a auditar sobre esta muestra tiene datos personales de personas, ¿qué va a hacer usted? El auditor me lo puede decir. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Firmarse un contrato de confidencialidad, ¿ya? Se firma un contrato de confidencialidad en lo que es el contenido de la auditoría. ¿Qué significa? Significa que en el sentido de que si tú auditado llegas a un grado de conversación y luego tú eres más inteligente y encuentras una hebrita, entonces esa hebrita la vas buscando y encuentras una realidad. Entonces no encuentras a alguien que habla, encuentras un grupo. Entonces eso es lo importante. Muchas veces puede pasar que la gente se encuentra imbuida en medio de una cultura muy punitiva, y con punitiva me refiero, por ejemplo, mucho castigo, mucha desigualdad en el trato, y no hace aportes o no colabora en lo que es la mejora continua de la organización porque considera que podría ser tomado como una crítica, ¿ya? O también tiene que ver con otros aspectos, porque quizás también en muchos casos yo me he encontrado con personas que hablan de que son excesivamente sinceras. Y yo creo que eso no es una virtud, yo creo que es una tontera, una estupidez. O sea, ser sincero tiene que ver también con el contexto, tiene que ver también con las formas y tiene que ver eh, con el alcance de lo que estás tratando. Punto. ¿Ya? Información confidencial. ¿Qué significa? Significa en muchos casos el resguardo del patrimonio de la empresa, porque también puede hablar de propiedad intelectual, ¿ya? Y en estos casos también va a depender del modelo de negocio. Tenemos modelos de negocio donde, por ejemplo, editar una editorial, editar, por ejemplo, una productora de contenidos, editar, por ejemplo, una revista, ¿ya? Editar, por ejemplo, todo proceso creativo que esté involucrado en una propiedad intelectual, también tenemos que tener entonces alto grado de información confidencial, ¿ya? Ahora usted me preguntará, profe, ¿existen situaciones así? Sí, porque hay empresas que, por ejemplo, crean métodos y están en proceso de patentamiento. El proceso de patentamiento es un proceso largo muchas veces, ¿ya? Y muchas veces llevan adelante su producción sin contar mucho el tema y tratan de tener la confidencialidad al máximo, pero por un tema muy puntual, tiene que ver con la forma de crear valor, ¿ya? A través de crear algo, ¿ya? Por ejemplo, una empresa que hace un diseño,
¿ya? Eso también. Por ejemplo, pensemos en las empresas que hacen mantención de softwares o empresas de servidores. Y allí también hay licencias de empresas, ¿ya? Y tenemos que hacer los preparativos también suficientes en ese sentido. Hacer los preparativos para la auditoría, incluyendo calendario, determinar los acuerdos específicos de la ubicación en cuanto a acceso a seguridad, seguridad física, confidencialidad u otras, acordar la asistencia a observadores y la necesidad de guías e intérpretes para el equipo auditor. Cuando hablamos de observadores y guías e intérpretes, bueno, la guía y intérprete se entiende que es una persona que si tú estás en otro país te media en cuanto al lenguaje, al idioma y lleva tus ideas al idioma. Pero en cuanto a observadores, por lo general, creo que hacen las casas auditoras. Los observadores, por lo general, de casas auditoras son auditores en formación. Son personas que están pasando por un proceso de formación dentro de la casa auditora, hicieron un curso como este, y como es más riguroso una casa auditora, necesita que ellos participen o observen una cantidad de auditorías y además participen como auditor en otra cantidad de auditorías, ¿ya? Yo por lo general no lo autorizo por un tema también súper... Nosotros hablamos de que el auditor tiene que estar libre de riesgo, y en ese caso, libre de sesgo, perdón. Y en ese caso, muchas veces me he encontrado con los auditores, tienen no sesgo a ser mucho más exigentes con la auditoría, sino a no parecer, sino que tienen miedo de parecer poco exigentes frente al observador, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Aumenta las no conformidades de forma y no de fondo, en definitiva, ¿ya? Son no conformidades del tipo, le falta una cosita, hagamos gestos, pero son muy triviales, no son de fondo, no son cosas que de alguna manera crean valor. Luego de determinar cualquier área de interés, resolver las cuestiones relativas a la composición del equipo. Luego determinar la viabilidad. La viabilidad es un punto muy importante, porque todos los supuestos que hemos tomado cuando se creó esta norma, en general, son supuestos de presencialidad, ¿ya? Y aquí hay un punto súper importante porque hay que subsanar como método dentro de una auditoría. Yo, como les comentaba, el día de mañana tengo que auditar la Universidad Silva Enríquez. Para evitar el sesgo podría, por ejemplo, producirse con muy poca información. Voy a hacer lo siguiente: ya recibí la información de la documentación, ya recibí los registros, las trazabilidades necesarias para poder yo mañana sentarme a conversar de manera objetiva, así, al punto, ¡pum! ¿Ya? En el sentido de que como es una actividad de auditoría no presencial, tengo límites para poder establecer si una evidencia cumple o no cumple un criterio de auditoría, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué límites podría tener? Muchas veces un auditor, cuando parte una auditoría, recorre todas las instalaciones y hace una visión y todo el tema de cómo están las condiciones, si hay una condición inadecuada, si hay un cumplimiento de requisitos de forma evidente en la organización, porque pasa, ¿ya? Y en esas pasadas aprovecha de conversar con muchas personas, ¿ya? Y, por ejemplo, testear si la persona o la gente que trabaja en la empresa tiene grados de conciencia o de madurez de la idea de la calidad. Situación que no puede hacer con videollamada. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Tiene que ser más determinístico. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Como ya pedí la muestra, yo mañana voy a tener entrevistas cortitas de 20 minutos, ¿ya? Con las personas clave. Yo en lo puntual voy a tener en 3 temas, que es la producción, y el producto de ellos son cursos de capacitación. Entonces voy a tomar un seminario, un curso y un curso e-learning que están haciendo. En este producto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conversar y voy a montar con el líder cómo se llevó a cabo este curso, que se hizo a estas personas, y toda la trazabilidad de ese curso. ¿Qué significa? Desde cómo se comunicó el curso, quiénes se inscribieron, cómo se inscribieron, si se matricularon, tengo que pagar no sé, un arancel, listo. Libros de clase, la partida de las clases, el registro de asistencia, el registro de asistencia, las pruebas, las notas,
Las notas, el certificado final de asistencia y aprobación. Si se fijan, es toda la vida de una persona dentro de un curso o las interacciones de un servicio. Si lo lleváramos a un servicio, podríamos ver, tendría que observar, por ejemplo, si voy a certificado a un restaurante, yo no puedo conversar con el entrevistado, yo tengo que observar que está haciendo lo que realmente esperábamos en el restaurante que hiciera, ¿ya? Pero acá, como eran cursos, el curso tiene que ver con la vida de la persona dentro del curso. ¡Pum! Yo entonces voy y converso con esta persona allí, de este curso. Entonces tomo apuntes con el entrevistado, diálogo, digo, coméntame cómo planificaste esta clase, cómo la llevaron a cabo, cómo manejaron la relación con el relator, que son cosas que no están muchas veces expresas en los manuales. Ojo con eso, ¿ya? Muchas veces uno cree que los sistemas de gestión de la calidad muestran al callo la información que necesita la empresa, y no es así. Hay grandes espacios amplios en los cuales uno se maneja con principios, con valores, que son los orientadores del trabajo, ¿ya? Entonces, en la mañana ya tomada la muestra, entrevistas cortas de 20 minutos, y después yo voy a trabajar, hago un trabajo que se llama trabajo pericial, en lo que es en el mundo de las ciencias jurídicas y en el mundo del mundo administrativo, se llama trabajo de gabinete. Y el trabajo de gabinete, yo lo que hago, tomo la evidencia, la entrevista de la auditada y el criterio de auditoría. Y veo si la evidencia, la entrevista y el criterio congenian. Aquí hay un riesgo también. El riesgo principal es que yo diga, hay un hallazgo con esta muestra. Yo tienen que entender que lo que tiene en sus manos es una muestra. ¿Ya? Ojo con eso, que es un punto muy importante al cual vamos a volver. Planificando la auditoría y la realización de la auditoría, para que vamos a revisar lo que es, primero que nada, formalidades. Bueno, en esta reunión de inicio, como ya hemos visto en el capítulo anterior, existe un líder de auditoría que tiene que hacer la reunión de apertura, presentar al equipo auditor, confirmar el programa de auditoría, el alcance, o sea, qué quiere decir si vamos a auditar toda la organización, parte de ella, un producto, ya un proceso, el estándar, ISO 9001, 14001, 45001, los horarios, ya, como ya les decía, tienen que dentro de un día, dentro de una jornada, y con entrevistas no mayormente 30 minutos, y las visitas a obra. Aquí es muy importante hacer una clase. Muchas veces tenemos, de acuerdo al modelo de negocio, tenemos que hacer la actividad fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, yo soy una empresa constructora y tengo que ir a hacer una obra dentro de una empresa minera. Entonces, para evaluar la conformidad del producto o servicio, no lo puedo hacer en la casa central. Yo no lo puedo ver a través de fotos, tengo que ir para allá, conversar con las personas allá, y allí, a ver, un proceso de observación y entrevistas, poder llegar a conclusiones, ¿ya? Perdón. Como les decía, me resfrié. Bueno, describir el proceso de auditoría es muy importante, como les decía anteriormente, que cuando habláramos del proceso, diéramos tranquilidad a los entrevistados de las implicancias de este proceso, que en ninguna medida la información que se va a utilizar va a ser por una evaluación, que si es necesario, que para tranquilidad de ellos va a haber confidencialidad de los datos, ¿ya? Que va a ser a través de entrevistas y que de alguna manera también puede haber observaciones visuales, ver la conducta y comportamiento de alguno en su trabajo, ¿ya? Es el momento también para aclarar las dudas, y bueno, y también se elabora la lista de los asistentes relevantes para ese tipo de situaciones. Pero siempre es importante hacer unos llamados, ¿ya? Sé puntual, sé educado, sé cordial, sé riguroso. Esto no como un llamado a la forma de ser, sino que más que nada es un llamado actitudinal al momento. ¿Qué es actitudinal? Para evitarse problemas, ¿ya? Entendamos que dependiendo de la cultura de una organización, podemos terminar hasta con reuniones hostiles, ¿ya? Por lo tanto,
como yo les decía al principio, hay organizaciones con grados de madurez más amplias que otras, que han pasado estos procesos anteriormente, que han tenido procesos de evaluación y por lo tanto, como ya conocen, ya no tienen tantos miedos. Como no, como hay otras organizaciones que están creciendo y por lo general cuando pasan estos procesos de ISO 9001, son empresas que ya llegaron a un nivel de crecimiento y que quieren pasar al siguiente nivel, ¿ya? Y por lo tanto implementan ISO 9001 para demostrar ante un tercero, que puede ser un cliente importante, dijéramos, ser un subcontratista minero, ya allí presenta y evidencia que es capaz de hacerlo. Por lo general, siempre nos pillamos estas personas que etapas de crecimiento, donde cuando, por ejemplo, está en una etapa de madurez baja, el primer estadio de grado de madurez de una empresa es hacer muy bien su producto o servicio. Ese es el primer grado de madurez a alcanzar, ¿ya? No vas a sobrevivir nunca si tú no tienes un buen producto o un buen servicio. Y luego, el segundo estado de madurez más importante es la gobernabilidad, ¿ya? Cuando tú tienes una institución que tiene una gobernanza, me refiero a que tienen normas, procesos, procederes, buenas prácticas, comportamientos esperados, valores, ¿ya? Entonces, cada organización va madurando. Entonces, uno tiene que tener una actitud de este estilo, puntual, educado, cordial, riguroso, y como decíamos anteriormente en otras auditorías, buscando no ser contaminado por sesgos, ¿ya? Uno busca una neutralidad valórica. Una vez concluida la reunión de apertura y el compañero representante del auditado, el auditor deberá visitar todas y cada una de las áreas funcionales establecidas en el plan de auditoría. El examen y visita de un área de trabajo significa realizar las siguientes actuaciones: entrevistas con el personal del área de auditar, inspección de las instalaciones, equipos, materiales, productos y servicios, observación de los procesos, operaciones y actividades, consulta de documentación, ¿ya? Como les decía, el capítulo está enfocado principalmente a actividades del tipo presencial. Y como ya habíamos conversado, situaciones como el recorrido, la observación de la maquinaria o ver el estado de materiales y productos y servicios es algo que ya no lo podemos realizar. Por lo tanto, debemos tener otros medios de evidencia. Otros medios de evidencia apropiados son hacer estas videollamadas y, por ejemplo, acercarse con el operador y que él te filme el proceso durante 4 o 5 minutos. Y yo lo he visto y es bastante eficiente, porque tampoco es necesario filmar la situación, sino que establecer el criterio de cumplimiento o no cumplimiento. La investigación se efectuará teniendo en cuenta los requisitos correspondientes al área en curso y para ello el auditor se podrá ayudar de una checklist o lista de chequeo, herramienta importantísima con la cual vamos a volver más adelante. Para la visita in situ, recuerda siempre tener EPP si es necesario, ¿ya? Vestimenta adecuada, evitar interrupciones innecesarias de las actividades, no toque ni manipule ningún producto o equipo sin permiso, no haga fotografía ni grabe video sin autorización expresa para ello, sé educado y respetuoso con el personal y respeta las pausas para el almuerzo y los horarios de trabajo. Comunicación dentro de la auditoría. En estos puntos C44 nos habla de que en un momento de la auditoría vamos a tener mucha sinergia, mucha información, porque quizás nos estamos encontrando con un hallazgo en un área y bueno, como auditor puede que quizás no tengas tan claro el requisito. Y no sé, en un grupo de WhatsApp del grupo de auditores, hacen la consulta, quizás el auditor líder te pueda responder allí. ¿Ya? Estamos hablando de que estamos utilizando la tecnología, pero por lo general, cuando son auditorías del tipo presencial, cuando uno está con el auditado, hace el tema de la observación, le comenta la situación, que tiene dudas al respecto, que quizás no lo plantee como un hallazgo, pero que lo confirma al final de la jornada. Luego, ¿qué hace uno? Se junta con el equipo auditor en alguna salita, comenta los hallazgos y concluye allí recién, ¿ya? Va a depender de la modalidad. Por lo general, ya independiente de lo que es presencial o no presencial, el uso de WhatsApp ya está llegando a niveles muy interesantes. ¿Ya? En el caso de auditoría, tú puedes sacar fotos, mandar, comunicar. La forma de registro y evidencia de hallazgos es bastante rápida hoy en día en general.
Entre los miembros del equipo deberán informarse y consultarse periódicamente con el fin de intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar tareas entre los miembros del equipo auditor en caso necesario. Muchas veces me consultan qué significa reasignar tareas entre el miembro auditor. Uno puede planificar una auditoría con un documento y en el documento decir, ya, ok, voy a hablar con el encargado de operaciones, voy a hablar con el encargado de administración, con el de logística, con el de bodega. Y parcializan los horarios con uno cada uno. Pero al momento de auditar te das cuenta que una persona tiene 3 roles o 2 roles de los que habíamos comentado. Por lo tanto, aprovechas de auditar, audita la dimensión siguiente, la que estaban todos esperando, y comunicas al grupo de que ya realmente has auditado esa otra dimensión con este auditado que es el responsable de las 2 áreas. ¿Ya? Eso pasa muchas veces. Entre los miembros del equipo auditor, cliente de auditoría y cuando se considera necesario también lo que es la comunicación. Disponía la información, revisión de la información documentada ante la auditoría. Vea, este punto es un punto bastante peculiar. Cuando uno está en auditorías presenciales, no es necesario conocer la documentación ex ante, y por lo tanto, cuando tienen entrevista, por lo general estáis con un documento, leyendo, y después consultando con el auditado, y todo ese tema, ¿ya? Y vas leyendo el documento, vas entrevistando, vas recopilando, y vas evaluando, y vas estableciendo ese hallazgo, ¿ya? Pero en este caso no es así. Nosotros, por lo general, en este caso de cuarentena y con modalidad no presencial, que yo creo que va a ser la generalidad, vamos a tener que recopilar la información, como dice el siguiente punto, antes. ¿Ya? Recopilar antes. Luego, al momento de la auditoría, verificar la evidencia con el auditado. ¿Ya? Y hablar de esa evidencia, y hablar puntualmente de lo que estamos conversando en la auditoría. Y luego, en el trabajo de gabinete, ver que la evidencia cumple con el criterio. Entonces, es muy importante no evaluar la evidencia antes de tiempo. ¿Ya? Lo importante es recopilar evidencia, que te llegue la evidencia necesaria, que sea una fotografía, un archivo en PDF, un Word, un video, algo evidenciable, algo trazable, ¿ya? Para poder hacer una buena evaluación posterior, ¿ya? Porque si no, nos vamos a quedar con una conversación, de esa conversación nos vamos a quedar sin evidencia y vamos a estar sin evidencia y nos vamos a establecer si cumple o no cumple. ¿Ya? Súper importante ese punto. Con respecto a la recopilación, ¿ya? Por lo general se recopila en el momento y se verifica en el momento de la auditoría. Acá, como es no presencial, yo recomiendo recopilar, ya lo más verificar con el auditado la calidad o la calidad de la evidencia. Porque muchas veces puede pasar que a uno le pasen un registro de una versión y la versión final es otra, ¿ya? Ojo con eso también, por eso se verifica con el auditado. Este es el flujo que sigue un método de auditoría, ¿ya? Va a una fuente, recopila mediante un muestreo apropiado, evidencia la auditoría, ¿ya? Establece los hallazgos de la auditoría, la revisa y luego concluye. Este es el trazado de lo que es el tratamiento de información documentada, hallazgo y luego posteriormente conclusiones de auditoría. Los métodos para recopilar la información incluyen, pero sin limitarse a lo siguiente, entrevistas, observaciones y revisión de la información documentada, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, como nos vamos a tener tiempo para recopilar, nuestra entrevista tiene que ser verificando la evidencia, ¿ya? Si pudiéramos hacerlo. Si estuviéramos en un modelo de negocio diferente, tendríamos que hacerlo vía, no sé, observar cómo se está ejecutando la situación. Revisión de la información documentada, ¿ya? Tendríamos que ir, por ejemplo, al pasado, ¿ya? ¿Cómo es eso? Por lo general, cuando uno hace una auditoría y se va a los hechos económicos,
Una empresa es un hecho económico. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo principalmente? Voy, tomo el listado de factura y hago una muestra del listado de factura. Y desde la factura tanto, voy hacia atrás. Factura. Yo le facturé. Entrega del producto. Entrega del producto, orden de compra o compra, que puede ser la factura misma. ¿Ya? Compra. Y de ahí hacia atrás. Si a veces la compra tiene más interacciones, va desde el diseño, llamadas, entrevistas, todo va desde ese hecho económico. Por eso yo tomo, por lo general, el listado de boletas y facturas como la muestra, de ahí empiezo a hacer trazar hacia el comienzo, en una ingeniería reversa, la trazabilidad. Tomo también para estos métodos estadísticos, muestreos también que tengan intervalos de confianza, no tampoco tan al callo, porque lo importante de la estadística es el grado de confianza. Por lo tanto, cuando tú tienes una muestra de un 90%, significa que es muy probable que en un 90% todo el comportamiento en general se vea reflejado en la muestra. Con eso nos referimos, por lo tanto, bajamos mucho la información. Yo, por ejemplo, una vez bajé de 25.000, porque ese es el universo total de todas las interacciones que iba a mirar hacia atrás del documento, a 45. Luego hice un muestreo aleatorio de ahí y pude llegar a un comportamiento y pude verificar algunas pequeñas cosas. Lo importante es que en las auditorías tú no busques problemas, busques conformidad. Cuando tú veas que no hay conformidad, veas la desviación. Si la desviación es contra los requisitos, bueno, la registras como un hallazgo y avanzas. Primero, entrevista con las personas clave. Siempre nos ha pasado que de repente uno parte una entrevista y cuando llega el frío y como improvisa, porque pasa muchas veces que los auditores improvisan, o porque tienen muchas veces mucho dominio, mucha expertise, y se genera entonces hacia el otro lado un exceso de confianza, y entrevistan a quien encuentran parado, y de repente entrevistan a gente que no está preparada para la entrevista, no tiene responsabilidad directa sobre lo que está hablando, y lleva quizás muchas veces muy poco tiempo dentro de la organización. Súper importante, cuando tú te contratas a una empresa, y una empresa está en ISO 9001, tú no entiendes inmediatamente lo que significa el ISO 9001 al primer día. Pasas por un proceso de inducción. Por lo tanto, ¿qué es lo que, por eso, por tanto, cuando en la mañana se hace la lista de entrevistados, claro, el cliente te puede decir, oye, pero este tipo tiene un año, esta persona tiene poco tiempo, por eso hay que hablar con las personas clave. Luego, observación de actividades. Yo, por ejemplo, tuve que auditar una empresa que hacía puentes grúa y hacía la instalación en faenas mineras. Tuve que ir a observar los procedimientos de trabajo. ¿Ya? Ellos en jerga minera dicen procedimiento de trabajo seguro. O sea, no es que solamente te digan cómo te tienes que tener los EPP, no, es el procedimiento de trabajo y en medio del procedimiento de trabajo los elementos de seguridad que te piden. ¿Ya? Entonces uno está con ese procedimiento y observa que se cumpla o no se cumpla. ¿Ya? La ISO 9001 nos permite hacer evaluación a través de información documentada, pero normas como 14.001, que es de medio ambiente, y 45.001 son de comportamiento muchas veces. Un comportamiento donde uno tiene que ver cómo se mitiga, cómo se segregan los residuos, y uno tiene que observarlo. ¿Ya? Inspección de registro, como hablábamos anteriormente, y la revisión de los documentos, por supuesto. Ahora, presencialmente sí podemos, no sé, estar mirando un documento, comentarlo, pero cuando estamos hablando de una presencialidad, no puede pasar que yo esté acá 4 minutos delante de ti y tú al otro lado de la pantalla esperando a que yo termine de leer algo y hacer alguna pregunta. Eso no sería un uso eficiente del tiempo de la persona auditada, porque dentro del tiempo puede estar esperando, no sé, en una auditoría de 20 minutos, está esperando 5 minutos a que le hagan una pregunta. La entrevista. Preséntate y explica por qué quieres entrevistarte con él o la entrevistada. ¿Ya? Vuelves a aclarar el objetivo de la entrevista.
Intenta crear un clima de confianza para que el entrevistado esté a gusto y tranquilo. O sea, el rictus, la forma en que tú después te desplazas. Yo, por ejemplo, trato de ser un auditor amigable, una persona que llega, conversa, dice que esto está dentro del marco del trabajo, y el marco del trabajo tiene esta cultura. No es un acto punitivo, yo no soy una persona que te viene a evaluar, sino que viene a tomar registros y muestras de un comportamiento que se supone que deberíamos tener todos. Punto. Haz preguntas abiertas. Preguntas abiertas se utilizan para que el auditado te pueda contar cosas más allá de lo que está en los documentos. Porque supone que los documentos tú ya los leíste. Entonces tú no encuentras más cosas en los documentos. Entonces para eso haces una pregunta abierta. ¿Ya? Una pregunta abierta que podría ser, por ejemplo, ¿cómo planificas tu trabajo? Bueno, ahí tú vas viendo cómo el trabajador toma su trabajo, si esa planificación tiene objetivos, o el tipo en la mañana a las 12 del día tiene claro recién lo que va a hacer. ¿Ya? Eso es lo que te ayuda también a entender los resultados, ¿ya? Los rendimientos que muchas veces los procesos debieran tener. Ser educado, agradece disponibilidad, cooperación y el tiempo dedicado por el entrevistado. ¿Ya? Hablemos que siempre la ISO 9001 es una norma de carácter voluntario, ¿ya? Y la adherencia de los auditados a un clima o a la filosofía de la 9001 va a depender también de las condiciones que genera la empresa, y eso es la cultura de la organización, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a auditar con la cultura de la organización, sin la cultura de la organización y a pesar de la cultura de la organización. Utiliza un lenguaje adaptado al nivel de conocimiento esperado del entrevistado. Esto es súper importante, ¿eh? En este sentido, el lenguaje, cuando digo adaptado, es no excluir, ¿ya? Acercar el lenguaje, es usar formas, es usar palabras, frases que acerquen la pregunta al auditado, ¿ya? Se refiere también porque muchas veces nos encontramos con organizaciones que tienen diferentes niveles de educación y competencia. Por ejemplo, tenemos empresas de aseo, que por lo general en un 50% son mujeres sobre 50 años, que son por lo general jefas de familia, y pum, viste la característica. Tienen educación básica, como promedio en general todas, y un poco porcentaje de educación media, en la realidad de hoy día. Claro, entonces tú no puedes hablar de la autopoiesis de Maturana, en una analogía, entonces lo excluyes, lo dejas, no le dejas herramientas para que te permita responder. Por lo tanto, ¿qué es lo que haces? Encuentras no conformidades, pero no porque existan, sino porque existe un límite del auditado al poder responder. ¿Ya? El auditado no responde porque no entiende la pregunta, mejor dicho. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser mucho más empático a la manera de establecer las preguntas, dependiendo del nivel organizacional en que nos encontramos. Algunas recomendaciones importantes: respecto al programa, producción también existe, que a eso nos referimos a que no nos pongamos no interrumpamos el trabajo de otros por nuestra auditoría. Nuestra auditoría va a agregar valor económico en la medida que también exista producción, que no paremos producción. Sé educado y principalmente hazte entender. Y hazte entender significa hazte responsable de la calidad de comunicación que tú estás realizando. ¿Ya? Ladrones de tiempo. Punto importante. Primer ladrón de tiempo, la improvisación. Cuando tú no tienes un buen programa y no sabes muy bien cómo te vas a conducir, entonces estás mirando el reloj, te extienden algunos temas, no sabes, por ejemplo, a lo mejor pierdes toda la mañana, no sé, pues en administración y estás a casa hasta en media hora en producción, ¿ya? Y te pueden pasar esas situaciones. Las interrupciones también, el tomarse café, ir a fumarse un pucho, ¿ya? También son interrupciones que te quitan. Recordemos que nuestra entrevista por lo general no son más de 30 minutos. Ahora, 30 minutos también es una extensión de tiempo muy importante, ¿ya? Por último, material y contenidos no preparados, duración excesiva, mal dirigida a la entrevista. Las reuniones no deben tener unos objetivos claros y una duración establecida, no más de 30 minutos. Otra forma,
el auditado y su consultorio. En muchas ocasiones tenemos que un auditado es mayor el tiempo. ¿Ya? El auditado se dedica a hablar, habla y no para, es entretenido. Yo, por ejemplo, cuando me estoy auditando hago lo mismo, lo hago de maldad también, porque también de ego, no lo debiera hacer, pero en su principio lo hacía, hablaba, tenía historia, y de repente el auditor ya, y se quedaba el tiempo en nada, y claro, como no podía, no tenía suficiente evidencia para decir cumplimiento e incumplimiento. Esa es una maña típica de auditoría. El almuerzo. Tenemos dos variables, la comida eterna o ir a comer a Chuchunco City, irse lejos, ¿cachai? No sé, vos estás auditando en Buin y te vayas a tomar, y te vayas a almorzar a Paine. ¿Ya? Muchas veces se hace. Otra forma también y técnica es checklist. No hay checklist para ver la auditoría. La clase pasada, ¿te acuerdas cuando terminábamos la clase? Vimos cómo el auditor iba contestando, iba revisando cada requisito en un checklist, iba diciendo, el requisito se cumple, o el requisito tiene un detalle, una observación, ¿ya? Bueno, la generación de los hallazgos de la auditoría. El equipo de auditor debería reunirse según sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas apropiadas durante la auditoría. ¿Ya? Por ejemplo, tú detectas una no conformidad, un hallazgo, llamas a todos y dices, ¿sabes qué, compadre? No pasa nada, aquí parece que esta requisito no se cumple, así que no nos sigan evidenciando ustedes, pues ya, este es un hallazgo ya, no nos sigan evaluando ustedes. Punto. ¿Ya? Una nota dice que se proporciona orientación adicional sobre la identificación y evaluación de los hallazgos de la auditoría y la conformidad o no conformidad con los criterios relacionados con requisitos legales, se denomina en algunos casos cumplimiento o no cumplimiento. Se define como la no conformidad como un fallo del sistema de gestión. Las no conformidades deberían ser indicador de la eficacia del sistema de gestión implementado. ¿Ya? Eso es importante porque en ese caso, puede pasar de que como auditor llegue el momento de hacer la evaluación final de la auditoría y concluir. Y puede ser que, por ejemplo, tú encuentres una empresa con una no conformidad, pero que cumple en términos generales. Es un elemento que está en incumplimiento, pero en términos generales, sistémicos, se entrega y cumple lo que está prometiendo. ¿Ya? Ojo con ese punto también. Los hallazgos deben estar soportados siempre por evidencia objetiva, la cual nos está hablando que son datos en registro, observaciones que hemos realizado o información que obtuvimos en entrevista. ¿Ya? Los hallazgos indican conformidad o no conformidad. ¿Ya? Cuando hablamos de muestreo, se te puede cuestionar la muestra. ¿Ya? Por eso las muestras, ojo con lo que significa aleatorio. Aleatorio no es cualquiera, no es desordenado, no es que elijo al tuntún, no. Aleatorio significa que no existe manipulación en la conformación de su estructura. Por eso, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la tabla Excel, yo le decía que tomaba todas las facturas, creaba una columna nueva y en la primera celda, con el primer registro, creaba insertar número aleatorio. Y de ahí, copiar y pegar abajo, ¡pum! El número aleatorio es un algoritmo que te permite generar un número que no tiene conexión y correlación con el anterior. Punto. Entonces coloca cada uno, es diferente, es aleatorio entre 0 y 1. Yo saco una muestra, dijéramos, intervalo de confianza, 50, y después todo lo que hacía. Ya, después ordenaba. Y ordenaba de mayor a menor, y elegía la muestra de la orden de los primeros 30. Claro, son 30, pero esos 30 son aleatorios. Ya, elegimos, pero primero tenían que ser aleatorios. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ya? Muchas veces la gente no entiende, la gente elige ciertos elementos y cree que está haciendo aleatorio. No, aleatorio es en el cual tú no intervienes en la muestra, no hay sesgo en la muestra. Luego que lograste que la muestra fuera aleatoria, hiciste un orden, pero ya te aseguraste que fuera aleatoria. No se debe personalizar el hallazgo. No se puede, por ejemplo, un hallazgo establecer en el departamento de no sé cuánto, la señorita tanto, tanto. No. El departamento, área, proceso, punto.
y indicar incluso la trazabilidad nomás, el elemento del tema, ¿ya? No se debe indicar qué hacer. Ya, por ejemplo, no está pagada la patente comercial, por tanto hay que pagar la patente, no se puede redactar de esa manera, tú haces el hallazgo nomás, porque al alcance de lo que tú puedes decir. Al momento de la auditoría no hay evidencia de pago de la patente comercial. Punto. No deben ser difusas o demasiado grandes. Es muy importante que muchas veces pasa de que cuando no hay una buena reunión de cierre y no se entienden bien los hallazgos no conformidades, después llega y tratáis de agarrar la no conformidad y no cacháis qué quería decir el auditor. Y tampoco no deben ser opinión. Más de lo conversado. Bueno, este es una lista de hallazgos, ¿cachai? Es una lista de chequeo. Yo me recuerdo que con la semana pasada, bueno, la última clase ya vimos ciertos formatos con respecto a eso. Pero lo importante en la reunión de cierre son las conclusiones. En las conclusiones. Y para nosotros que estamos en una modalidad no presencial, es muy importante las conclusiones de una auditoría. ¿Ya? Una conclusión de auditoría debería ser si es que se cumplieron los objetivos de auditoría. Otra conclusión de auditoría debería ser si el sistema cumple con los requisitos, a pesar de tener una no conformidad. Ahí uno tiene que tener el ojo súper importante, establecer si la no conformidad es mayor o menor. Mayor es un incumplimiento total de un requisito y menor es un elemento de la cláusula o del requisito. Bueno, todo esto de la reunión de cierre, ya, es para esto. Agradecer la disponibilidad de la gente, asegurar de nuevo la confidencialidad de los datos, presentar los hallazgos y conclusiones generales. Ahí tú hablas con la gente. Es la oportunidad también de comentar con los auditados y que se redacten mejor los hallazgos, porque no se, como te decía antes, no se entienden. Y quizás al momento de la auditoría la pregunta no se entendió bien y al momento de cierre tenemos la evidencia completa. ¿Ya? Pasa, puede pasar. Entonces ellos tienen que tener la suficiente altura de mirar y decir, ok, listo, queda fuera. Y quizás a lo mejor, a lo más, hacer una observación de por qué al momento de la auditoría no está el documento, sobre la disponibilidad del documento, no un cumplimiento, sobre la disponibilidad de comentar las incidencias, si es que las hubo, ya incidencias puede ver, por ejemplo, a veces nos encontramos medio, a mí me pasó una auditoría que la planta hizo una operación de simulacro de incendio, hizo una operación de simulacro de incendio, y nos encontramos y perdimos la auditoría en ese sentido. Entonces tuvimos que contar que se hubo que replanificar la auditoría y hacerla en otro momento, ¿ya? Se presenta el informe y uno se despide cordialmente cerrando este ciclo y haciendo entender que este es un ciclo de mejora y que se enmarca dentro de lo que es una filosofía. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con las reuniones de cierre hostiles. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Aquí, como les decía anteriormente, muchas veces nos encontramos con etapas de crecimiento y existen culturas hostiles. Y con esto voy a dejar de compartir la presentación y voy a presentarles lo que esta empresa ahí voy a salir 2 veces, así que ahí está. ¿Están viendo entonces la presentación? ¿Están viendo un video, no? Sí, sí se ve. Jugando con cosas del manual de la calidad, pero de la experiencia. Se ve un Word, profesor. Usted fue superar asertividad delante dijo cómo planificó mi inglés. Y Ah, se ve. es una buena pregunta, es no está ningún manual, pero puede ser una buena pregunta. ¿Hay tiempo para 2 preguntas? De nomás, Patricio. La primera pregunta. Lo que pasa es que en Intertour no tenemos una formalidad para hacer inducción a la gente nueva cuando llega. Y hay un programa de capacitación que se hace a través de, se llama e-learning, ¿ya? Que es de turismática. Y a mí me dejaron a cargo de eso. Entonces, cada vez que llega una persona, tengo que, en el fondo,
de pedirle que haga la capacitación y después yo mirar porque tiene procesos y tiene un ticket. Cada proceso que vas haciendo te lo va dejando con un ticket. Ahora, la mayoría lo hizo, hay vendedores que no lo han hecho y hay otros que, o sea, que no lo han hecho porque no lo quieren hacer. Ya, pero no hay una documentación que diga usted hizo el curso e-learning de turismática, por ejemplo. ¿Cómo considero ese proceso yo? ¿Lo tengo que considerar para todos estos efectos de auditoría? Me parece muy bien porque el software es clave para realizar la actividad. ¿Ya? Justificamos además que el nivel, y yo lo evidenciaría más, el nivel de reproceso. ¿Ya? ¿Sabes? Y haría un hallazgo en el cual dijera así, por ejemplo, de acuerdo a las descripciones de cargo y funciones de Intertour, no se establece claramente la habilidad en el software turismática. No está. ¿Cachai? No se establece claramente. Punto. Este punto es vital, ya que en la operación diaria se generan tanto, de acuerdo a este registro. Y te pregunto eso porque claro, viene al caso el tema de las capacitaciones que queden registradas en la auditoría. Ahora en el tema de los vendedores, son un par de vendedores puntuales que no han hecho el curso y la verdad es que me pasó ayer un caso con esa persona que pide ayuda, que no puede hacer esto y no puede hacer esto otro, y a mí, la verdad, para no entrar en conflicto, porque lo que pasa es que yo soy muy pesado cuando me molesta algo. Ya. Soy súper buena onda y relajado para decir las cosas, y en buena onda, pero cuando ya me patea una cuestión, soy demasiado... Ya. Aló, ¿estamos viendo ahora? ¿Volvimos? Ya, volvimos. Sí, sí. ¿Se dieron cuenta de que estaba pasando algo allí? ¿Ya? ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando estamos en calidad, hay una tentación súper grande a ser consultor, a saltarse la auditoría, a saltarse el ejercicio de auditoría, ¿ya? Y hacer la acción antes de significarla, ¿ya? Súper importante. ISO 9001 es una serie de ritos que se tienen que cumplir para poder llegar a los resultados esperados. Y hay ritos que son inevitables, ¿ya? Si te fijas también tenemos algo de cultura media punitiva, de que tengo problemas con estas dos personas. O sea, ya por ejemplo, él no me sirve como auditor, porque ya tiene conflicto de interés con esas dos personas. ¿Ya? Entonces, ojo cómo se va desenvolviendo. Entonces, eso fue una muestra de cómo un poquito la cultura de la organización puede afectar la planificación de la auditoría, ¿ya? Y también es el hecho también de ir ya planificando los hallazgos, no buscando conformidad, porque él sabía que estaba el problema. Pero en términos generales, él no puede plantear el problema, porque, mírense, porque el problema era el siguiente. Hay un software que cuando se ingresan mal los datos y digitan mal los datos de los pasajeros, que es una agencia de viaje, se produce un reproceso. Entonces, se manda la orden de compra mal, este tipo la revisa, tiene que volver hasta que llegue bueno y recién se emiten los tics y todos esos temas. Esos son reprocesos que generan molestia. Porque como él decía, hay gente que no le importa el tiempo de los demás. Y entonces a él también le molesta, ¿sí? Pero ojo, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay veces que personas toman el sistema y lo tratan de llevar a sus intereses personales o tratan que el sistema dé fuerza o tome fuerza hacia sus intereses. ¿Ya? No lo hagamos así, ¿ya? Por lo tanto, ejercicio número 1. Para poder cerrar el curso, la presentación de hoy día tenía, y vamos a volver a la presentación,
¿Se está viendo? Sí, ya. Sí, profesor. El módulo 5 tiene al final estos son los formatos, ustedes lo van a ver, casos prácticos. Para no sorprenderlos a última hora, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos prácticos. ¿Ya? En esos 9 casos prácticos, ¿yo qué les voy a solicitar? También lo voy a reforzar en un correo. Les voy a solicitar, díganme cómo actúan en 3 casos prácticos. ¿Ya? De los casos prácticos, usted elige 3. De esos 3, usted tiene que elegir una alternativa y justificarla. ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos visto en la clase. ¿Ya? Por tanto, son 3 preguntas que usted tiene que elegir y justificar cuál es la respuesta con la cual usted ve en cada caso práctico. ¿Ya? Además de una pequeña lista de chequeo de lo que sería auditar el proceso de auditoría. Pensemos, ¿cómo, por ejemplo, auditaría usted a un auditor interno? Esa es una lista de chequeo. Usted sabe que el auditor interno, se lo digo para que, anote por ahí, no vaya a ver, bueno, acá en la clase grabada igual lo va a saber. Anote por ahí. Lista de chequeo, por ejemplo, para auditar a un auditor interno. Primero, ¿cómo planificó su auditoría interna? ¿Cómo la ejecutó? ¿Cuáles son las evidencias que tomó? ¿Y cuáles son las conclusiones que sacó? Usted ordénela, dele forma, póngale allí de su cosecha, tome los elementos del curso y esa es la evaluación final de esta actividad. ¿Ya? Tenemos un plazo hasta el próximo día miércoles, porque ya nos encontramos con un feriado, así que se nos corrió todo el tema, así que vamos a darle a ustedes plazo hasta el próximo día viernes para contestar las preguntas y nosotros le contestaremos a la brevedad si acaso aprobó o no aprobó este curso. Para aquellas personas que hayan participado en algunas clases o aquellas que no hayan participado en la clase pero la estén siguiendo con las grabaciones, están en la misma condición. No se preocupen, ¿ya? Ustedes pueden enviar también las respuestas de la pregunta para poder participar del proceso de evaluación, ¿ya? Con esto yo estoy cerrando la actividad y abro el micrófono para aquellos que tengan dudas sobre la evaluación o sobre los contenidos. Yo tengo una pregunta. ¿Los casos se hacen en un Word y se envían a su correo? Exactamente, o puedes responderlo en el cuerpo del correo. Ah, ya, entiendo. Gracias. Profesor, Dígame, José. la lista de chequeo que nos comentaba de auditar, por ejemplo, un auditor interno es solo un ejemplo, ¿verdad? Solo un ejemplo. No, Eso pero- mismo deberíamos llevarlo a cada caso, sería una lista de chequeo distinta por cada caso. Práctico. Exacto. Ok. ¿Ya? Entonces usted haga una lista de chequeo, por ejemplo, en un caso puntual. De estos casos, por ejemplo, estos casos prácticos. ¿Les parece? Ok. ¿Aló? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Estamos como medio listos, parece ya. Bueno, para finalizar, muchachos, estoy muy contento que podamos haber terminado como primer grupo este trabajo de auditores internos ISO 9001. Les comento que ya estamos preparando para el segundo semestre del año auditor interno normas HACCP y vamos a tratar de conseguirnos un amigo de prevención de riesgo que pueda cosa que nos pueda formar en la ISO 45001 y así ampliar a esta línea de auditoría y de gestión de calidad dentro de lo que es el municipio. De antemano, yo agradezco la disposición de ustedes, al igual que los auditores, ya la colaboración y la disposición a estar conmigo en clase. Así que
Sin más que decirle, yo me despido. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Macarena. Y muchas gracias, José, por haber participado. Muchas gracias. Que esté bien. Gracias, profesor. Chao, que estés muy bien. Chao, Macarena, que estés bien. Muchas gracias, profe, que esté muy bien y que le vaya bien mañana. Ah, sí, me va a ir bien, Nicole, no lo dudes. Ojalá que les vaya bien a ellos. Sí, me da un poco de curiosidad porque en esa universidad yo estudié. Sí, mira Sí, tú, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, ahí vamos a comentar cómo les va a ellos. Pero es una universidad chiquitita bien cumplidora, sí, es verdad. sí, sí, es más o menos joven la universidad. De hecho, Mira, la carrera de Derecho tiene menos de 10 años. sí, pero Es una muy universidad joven. jovencita, pero fíjate que de las pocas que logró entrar al sistema de admisión, ¿ya? Y eso es notable para una universidad chiquitita. Ahora, ni tan chiquitita porque tiene un tremendo campus allá en Locaña. Po. Sí, ese es grande, ese yo nunca lo he visto. Nunca lo he Solo visto. Yo lo fui a no. conocer el otro día. Es gigante, gigante. Ya. No, yo estudié ahí mismo, yo estudié en General Jofre. Po. Ah, ya. Yo Sí, estudié sí, en ahí en Carmen y en Cofré. claro, En sí. esos dos. Mira, yo estudié en General Jofre 462, el segundo año cuando la universidad pasó de IP de IP Blas Cañas a Universidad Blas Cañas. Y después después se llamó Universidad Silva Enrique. Mi título Ya. dice Universidad Blas Cañas. Ah, Así que, así que ahí lo voy a comentar cómo les va mañana a la gente. Muchachos, ha ya, sido un gusto estar con usted. ya. Igualmente, profe, cuídese mucho. Gracias. Buenas noches, chao, chao, que esté muy bien. Igualmente, que esté bien.